En este vídeo vamos a hablar sobre la función inversa y aprenderemos cómo calcularlas. ¿Qué es la función inversa? Pues antes de ello vamos a definir la función identidad, que ya la conocemos. Pues se llama función identidad, la denotamos con una I latina mayúscula, a la función I de x igual a x. ¿Por qué es tan importante? Pues ya vimos en la propiedad 4 de la composición de funciones que normalmente suele haber una función de tal manera que al componerla con otra dada, pues nos dé x. Cuando esto ocurre, decimos que esa función es inversa, que es lo que vamos a definir ahora. Dada una función f de x, se llama función inversa de f a otra función g de x, de tal manera que al hacer la composición en un sentido o en el otro de ambas funciones me dé la identidad, es decir, que dé x. A esta función g la vamos a denotar con f elevado a menos 1. Esto no debe confundirse con 1 partido por f. Eso es otra cosa diferente. Esto es simplemente notación. Esto significa que es la inversa. No significa, ¿de acuerdo? Lo pongo aquí, f a la menos 1 no es 1 partido por f. ¿De acuerdo? No. ¿Vale? Eso que quede muy claro. Es una forma de denotar que la función es la inversa, es decir, la que permite volver hacia atrás. Al componer tengo que f compuesto con f a la menos 1 es f menos 1 compuesto con f igual a la identidad. Digamos que hemos reemplazado la g por f a la menos 1, que es como se denota la función inversa. Aquí en la aclaración vuelvo a repetiros lo que os he dicho, que no significa que esté elevada a menos 1, es una notación de cómo es la inversa. Aquí os planto un ejemplo de función inversa, ¿de acuerdo? Fijaos, la función inversa de 2x más 3, pues es x menos 3 partido por 2. Este ejemplo salió en la composición anterior, en el vídeo de composición de funciones, y se vea que realmente pues daba x al hacer la composición. Pero no obstante, lo volvemos a escribir aquí. Si componemos, sería g de f de x, g de 2x más 3, que es lo que vale f de x, y luego sería pues simplemente pues cambiar aquí la x por 2x más 3, los 3 se van y luego los 2 se van, con lo cual me queda x. Al componer en el otro sentido, que fue el que hicimos en el vídeo anterior, pues como veis f de g de x es f de x menos 3 partido por 2, sería 2 por, en el lugar de la x escribo eso, más 3. Los 2 se van y luego finalmente los 3 se van, con lo cual vuelve a darnos x. Y queda comprobado que ambas funciones son inversas una de la otra. ¿Qué particularidad tienen las funciones? Pues fijaos, si yo dibujo la primera función, la i f de x igual 2x más 3, pues sería esta. Y si dibujo x menos 3 partido por 2, sería esta otra. Y fijaos que esta línea de aquí sería la recta y igual a x, sería la función identidad. Esta es la y igual a x, fijaos, para 1, 1, para 2, 2, para menos 1, menos 1. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues que si yo doblo por aquí la hoja en la que estoy dibujando ambas funciones, una gráfica se solapa con la otra. Por eso se dice que son inversas. Entonces, para dos funciones que sean inversas, sus gráficas son simétricas respecto de la bisectriz del primer cuadrante, que es la recta y igual a x. Bien, ¿qué ocurre? Que no toda función va a poseer inversa y puede ocurrir que haya más de una inversa. Entonces, vamos a ver un ejemplo en el cual una función admite varias funciones inversas. Como veis, en este ejemplo que os pongo aquí, pues aparece la función f de x igual a x al cuadrado, que admite dos funciones inversas. Admite x cuadrado, raíz de x y menos raíz de x. Si os dais cuenta, cuando yo rescato un punto y quiero volver hacia atrás, es decir, imaginaos que he elevado un número al cuadrado y me ha dado 1. Pues yo tengo dos opciones. Tengo la opción de venirme por aquí y podríamos decir que ese número viene de 1, o bien tengo la opción de venirme por aquí y diríamos que ese número viene de menos 1. Este es el motivo y razón por el que cuando resolvemos una ecuación de segundo grado ponemos lo del más menos la raíz, porque tengo la opción de irme por la parte positiva o la opción de irme por la parte negativa. Si me voy por la parte positiva tendré esta función, que sería esta. Si me voy por la parte negativa tendría esta otra función. Y si os dais cuenta, al dibujar ambas, me aparece la misma parábola, pero girada 90 grados. Si os dais cuenta, es como esta parábola, pero girada 90 grados. Entonces, si yo anulo esta parte y esta parte,
podéis ver que la zona azul y la zona verde son simétricas respecto a la bisectriz del primer cuadrante. Y si yo anulo estas dos partes, pues podéis ver que la f de x también es simétrica de la h de x respecto de la bisectriz del primer cuadrante. Y si lo quito todo, pues al juntar las dos inversas, pues resulta que tengo una simetría con respecto a f de f con respecto al eje, como estáis ahí viendo. ¿Qué ocurre? Pues que tenemos que garantizar zonas o lugares donde las funciones sean posibles y sean invertibles, o sea, se puedan invertir. Y para ello vamos a definir una serie de cosas que son las que aparecen aquí en esta ventana superpuesta. Fijaos, vamos a definir lo que es una función inyectiva. Pues una función inyectiva es una función de tal forma que si yo cojo dos puntos distintos, sus imágenes dan dos valores diferentes. ¿Qué quiere decir esto? Que no se van a repetir valores de la y en ningún caso. Si os dais cuenta, en el ejemplo este de arriba, para esta función no hay ningún valor de x que tenga, digamos, no hay dos valores de x que den el mismo valor de y. Es decir, valores de x distintos dan valores de y diferentes. Sin embargo, como podéis observar en el dibujo de esta otra función, como podéis observar aquí, para esta función sí que hay dos valores de x que dan el mismo valor de y, pero no solo ese. Todos los valores positivos y todos los valores negativos correspondientes dan el mismo valor de y. Por eso me va a aparecer más de una inversa. Esa función no sería inyectiva. Y esa es la razón por la que aparecen más de una función inversa. Bien, vamos a continuar con definiciones. Bien, queda claro lo de función inyectiva, que significa que valores diferentes de x van a obtener valores diferentes para la y. Y luego la función suprayectiva, una función suprayectiva, si cualquier valor de y tiene un valor de x del que procede. Es decir, una función, la ecuación f de x igual a y, siempre que plantee la ecuación f de x igual a y, a un valor y sub 0, va a haber una solución. Es decir, hay un punto x sub 0 tal que f de x sub 0 es igual a y sub 0. ¿Qué ocurre? ¿Puede haber más de uno? Sí, pero, por ejemplo, en el ejercicio anterior, imaginaos que yo elijo un valor de y. Por ejemplo, este valor de y. ¿Creéis que va a haber un valor de x para el que le corresponda? Pues si yo alargo esta recta, que se prolongaría de manera indefinida, cuando yo lleve horizontalmente esto, va a recaer ahí un valor de x para el cual, a través de la función, el valor de y es ese punto que yo he elegido. Es decir, esta función es suprayectiva, ¿vale? Sin embargo, la otra función, vuelvo a reducir el dibujo, la otra función, fijaos, si yo cojo un valor de aquí, pues ¿hay valores de x del que proviene? Sí, puedo coger este o bien puedo coger este otro. Pero sin embargo, si yo cojo este valor, ¿qué valor de x me ha producido este valor de y? Ninguno. ¿De acuerdo? Porque está fuera de su recorrido. En este caso, el recorrido de la función f de x es desde 0 a más infinito. Entonces, esta función no sería suprayectiva, porque no para todo valor de y aparece un valor de x del que proviene. Y finalmente viene el concepto más fuerte, que es el de función biyectiva, que viene aquí puesto. Pues una función va a ser biyectiva si es a la vez inyectiva y suprayectiva. ¿Y esto qué es lo que va a significar? Pues va a significar que cada valor de x tiene un valor de y. Todos los valores de x tienen un valor de y, todos los valores de y tienen un valor de x. Y siempre están en relación, son parejas que van siempre relacionadas, una con la otra, y no van a cambiar. Es decir, si yo cojo un valor de x, voy a obtener un valor de y. Pero si yo cojo este mismo valor de y, no va a haber más de ese x, es decir, solo va a ir a ese x. Es como una relación 1 a 1. Es una relación 1 a 1 entre los puntos del dominio y los puntos del recorrido. Que si es todos los números reales, pues tendré suerte y será una función, podré calcular una función inversa en todos los números reales. Y luego, algo muy importante, toda función inyectiva admite inversa en su dominio. ¿Por qué en su dominio? Porque dentro de su dominio yo puedo garantizar una función en la que un conjunto en el que construir la función de regreso, la función inversa. Y ahora vamos a ver cómo se calcula la función inversa mediante unos cuantos ejemplos. Aquí tenemos los ejemplos
para los que vamos a calcular la función inversa. El calcular la función inversa es algo que es muy sencillo y basta con igualar la función a y despejar la x. Voy a escribirlo aquí. Basta hacer f de x igual a y despejar x. La expresión que obtengamos al despejar x va a ser la expresión de la función inversa. Pues vamos a empezar con esta. Si hago f de x igual a y, lo que tengo es que x menos 1 es igual a y. Y despejando la x, tengo que x es igual a y más 1. Pues esto que me ha quedado aquí es la expresión de la función inversa. Y lo que vamos a escribir es lo siguiente. Diremos que f, que es la función, menos 1 de y es y más 1. ¿Podemos escribir aquí x en vez de y? Por supuesto. Pero para no confundirnos, pues dejarlo tal cual está y ponéis y más 1. Si que os gusta la x, pues aquí una x y aquí una x. Si componéis las dos funciones, veréis que da la identidad al hacer la composición. De hecho, es muy fácil de averiguar. Si yo cojo un número y le resto 1 y luego le vuelvo a lo que me da le vuelvo a sumar 1, vuelvo al número de partida. Si por el contrario cojo un número y le sumo 1 y luego le resto 1, también vuelvo al número de partida. Por tanto, son inversas una de la otra. Vamos a ver el siguiente apartado. Vamos a ver cómo sería la inversa en este caso. Pues hago exactamente lo mismo. Digo, f de x lo igualo a y. ¿Esto que me proporciona? Pues 3x menos 1 partido por 4 es igual a y. De aquí, el 4 que está dividiendo pasaría a multiplicando. Tengo que 3x menos 1 es igual a 4 por y. Y ahora, el menos 1 que está restando pasa sumando. 3x, 4y más 1. Y ahora el 3 que está multiplicando pasa dividiendo. Lo pongo aquí. Y tengo que x será igual 4y más 1 partido por 3. Entonces, la x ya está despejada. Esto sería la inversa. F menos 1 de y sería en este caso 4y más 1 partido por 3. Y ahora nos vamos a parar un poquito. Nos vamos a parar un poquito por lo siguiente. Si os dais cuenta, al hacer la inversa no he tenido complicaciones de ningún tipo. No he tenido que elegir un signo, he podido despejar perfectamente. ¿Y eso por qué es debido? Pues es debido a que las funciones lineales, como estas, que son funciones lineales, son funciones que son suprayectivas y son inyectivas, es decir, son biyectivas. Y al ser biyectivas, yo puedo despejar sin ningún problema y obtener una función inversa en todo R. Vamos a ver qué pasaría en otro ejemplo como este y en el de abajo. Bien, si os dais cuenta, la función x cuadrado menos 5 nos recuerda a la x cuadrado de antes. Su gráfica, aproximadamente, si os acordáis, pues si aquí está el menor 5, haría algo así. Y si os dais cuenta, los valores a este lado van a ser lo mismo que valores a este lado. ¿A qué me refiero? Que voy a tener dos inversas. Es decir, para los valores positivos voy a tener una inversa que va a ser de esta parte y para los valores negativos voy a tener la inversa de esta parte. ¿Qué es lo que hacemos al hacer eso? Restringir la función a un dominio inyectivo, a un dominio en el cual no haya dos valores de x a los que correspondan el mismo valor de y. Si yo hago desde 0 en adelante, que son los números positivos, cada valor de x tiene un único valor de y. Y si yo restringo a los números negativos, cada valor de x tiene un único valor de y. Y por eso es por lo que nos va a funcionar ahí la creación de las inversas. Pero debéis recordar que nos van a salir más de una inversa porque esta función no es inyectiva, que es el argumento principal para que pueda ser invertible. Bien, procedimiento general. F de x igual a y. Esto implica que x cuadrado menos 5 es igual a y. Despejo como si ecuación de segundo grado se tratase. X cuadrado es igual a y más 5. Y de aquí x es igual a más o menos la raíz de y más 5. Y esto me va a proporcionar dos inversas. Va a ser f1 menos 1 de x, bueno, de y, por continuar con la forma, va a ser la raíz positiva. Esta va a ser la de la rama positiva de la parábola, ¿de acuerdo? La de la rama que va por la parte de valores positivos de x. Y ahora la segunda inversa, la voy a escribir aquí, f2 menos 1 de y será menos la raíz de y más 5, que sería la que corresponde
en gráfico a la parte esta de la parábola. ¿Cuál de las dos inversas es la que me vale? Sirven las dos. Lo que ocurre es que cuando yo calcule me tengo que restringir al dominio que me interese. Si tengo que restringirme al dominio positivo, la que me valdrá será esta. Si tengo que restringirme al dominio negativo, la que me valdrá será esta otra en cambio. Vamos a ver qué pasa con esta. Si os dais cuenta, como la operación inversa de elevar al cuadrado es la raíz cuadrada, pues resulta que la inversa de una de elevar al cuadrado va a ser una raíz cuadrada y en este caso la de una raíz cuadrada va a ser elevar al cuadrado. En este caso lo que hacemos es la misma historia. F de x igual a y. En este caso también tener en cuenta que esta función sí que es inyectiva en su dominio. El dominio será desde -3 a más infinito, pero dentro de ese dominio es inyectiva. ¿Por qué? La función de dentro es un polinomio de primer grado, que ya os he dicho antes, que es inyectiva. Y la raíz cuadrada es algo inyectivo. Hacer la raíz cuadrada, la función es simplemente esto. No va a duplicar valores de la x. Cada número tiene su raíz cuadrada y no hay dos números que tengan la misma raíz cuadrada. Por tanto, también va a ser inyectiva. Entonces, despejamos sin ningún problema y no nos vamos a encontrar problemas a la hora de hacer nada. X más 3 es igual a y, elevo al cuadrado. Aquí no os preocupéis, no hay que hacer ningún tipo de comprobación porque esto funciona y no se trata de resolver una ecuación, se trata de calcular una función inversa. Como veis, muy parecida a la que teníamos antes, pues la función f menos 1 de y será y al cuadrado menos 3. Como veis, como la función en su dominio era inyectiva, en todo su dominio, pues he podido calcular la función. De hecho, es biyectiva, porque cada número tiene su raíz cuadrada unívocamente. Cada número positivo le puede hacer su raíz cuadrada de manera unívoca. Y entonces tengo ahí ese ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo más, que va a ser, digamos que el más complicado, que es este. Función racional, función de proporcionalidad inversa. Estas funciones, digamos que son inyectivas en todo su dominio y también son suprayectivas. Es decir, no va a haber un valor de y que no tenga su correspondiente valor de x. E igualmente no va a haber dos valores de x que tengan su correspondiente valor de y. Recordemos cómo era el dibujo. El dibujo era una cosa así. Aparte de que estén desplazadas, imaginaos que la asíntota, digamos, está en x igual a menos 1, la he pintado mal, voy a hacerlo otra vez. Estos son los ejes de coordenadas, en x igual a menos 1 la asíntota vertical, en x igual a 1 la asíntota horizontal. Esta va a tener, para 1 vale 0, pues va, digamos, y para 0 vale menos 1, va a venir por aquí y va a venir por aquí. ¿Vosotros creéis que con ese dibujo va a haber dos valores de y para un mismo valor de x? ¿O dos valores de x que tengan el mismo valor de y? No. ¿Por qué? Pues porque los puntos a este lado de la asíntota vertical van a estar por debajo de la asíntota horizontal y los puntos a este lado de la asíntota vertical van a estar por encima de la asíntota horizontal. Y no va a haber, y digamos que la curva es inyectiva y suprayectiva a la vez. Por tanto, no voy a tener problemas a la hora de calcular la inversa. Procedemos, porque este es el caso que va a resultar más complicado. Igual a x menos 1 partido de x más 1, ahí. Y ahora, este x más 1 pasa multiplicando al otro lado. Y lo que tengo es x menos 1 igual y por x más 1. Y ahora fijaos, esto es una ecuación de primer grado en y, aunque no lo parezca. Hay dos letras, tenéis que imaginaros que la x es un número y operar. Entonces, lo que tengo sería es x menos 1 igual y por x más y. Y ahora, ecuación de primer grado, las x a un lado y las y al otro. Lo que voy a hacer es, esta y me la traigo para acá y esta x me la traigo para acá. Entonces, fijaos, esto sería menos 1 menos y igual a y por x menos x. Saco factor común la x y me queda menos 1 menos y es igual. Sacando factor común me queda y menos 1 por x. Lo único que he hecho es en esta parte sacar factor común la x. ¿De acuerdo? Y ahora este y menos 1 que está multiplicando pasa dividiendo. Y con eso lo que tengo es que menos 1 menos y partido de y menos 1 es igual a x. Y con eso tendría la función inversa. Es decir, f menos 1 de y es igual menos 1 menos y
partido de y menos 1. Vamos a repasar que no nos hayamos equivocado en nada. X menos 1, el y pasa restando, está todo correcto. Bien, y ahora una particularidad que tienen las funciones de proporcionalidad inversa, no solo generales, sino todas, y es la siguiente. Fijaos, es una proposición que aparece en los apuntes y os lo voy a dejar aquí para que lo comprobéis como ejercicio. Comprobar significa hacerlo con las letras. Bien, comprueba que la condición necesaria y suficiente para que una función de proporcionalidad inversa de la forma ax más b partido cx más d sea su propia inversa o autoinversible es que a sea igual a menos d. Si pasa esto, si a y d son opuestos, la función es autoinversible. A es el coeficiente de x de arriba y d es el de aquí abajo. Es decir, que si estos dos números hubieran sido opuestos, la inversa de esta función hubiera salido la misma que ella. Podéis hacerlo igualando esto a la y, despejando la x, y vais a ver que lo que os va a ocurrir es que estos dos se van a intercambiar y va a cambiar un signo. Y con esto pues queda visto cómo se calculan las funciones inversas.